Habíamos hablado que hoy vamos a desarrollar el tema de las medidas cautelares en los procesos de ejecución. El marco legal sobre el cual me voy a referir con las explicaciones correspondientes están ubicados en términos generales en el artículo 599, el artículo 600, 601 y 602 del Código General del Proceso. Pero para poder hablar de las medidas cautelares, en primer lugar, tenemos que referirnos a las obligaciones que se pueden cobrar ejecutivamente a través de este mecanismo procesal, porque dependiendo de la naturaleza de la obligación, igualmente allí tendríamos que hacer referencia al tipo de medida cautelar que operaría en estos procesos. Si la obligación es de dar especie mueble o de género distinto a dinero, si el ejecutante no asiste, no comparece a recibir el bien por el cual iniciaron el proceso y lo demandaron, o comparece y no lo quiere recibir, o comparece y lo objeta, habrá que decretar el secuestro. Si estamos hablando de una obligación de hacer, igualmente, una vez ejecutado el hecho, si el acreedor, que en este caso es el ejecutante, no comparece o comparece y objeta, habrá que decretar el secuestro. Si nos estamos refiriendo a una obligación de hacer de suscripción de documento, ya lo habíamos mencionado, habrá que tener allí en cuenta si el documento o la escritura a suscribirse versa sobre bienes sujetos a registro o sobre bienes no sujetos a registro. Para el primer caso, pues se tiene que decretar el embargo como requisito sine qua non para que profiera el mandamiento de pago, y proferido el mandamiento de pago operaría el secuestro. Pero si estamos hablando de obligaciones de hacer, de suscripción de documentos, y se refiere a bienes no sujetos a registro, bienes muebles no sujetos a registro, operaría finalmente allí el secuestro. Cuando el proceso ejecutivo verse sobre obligaciones de pagar sumas líquidas de dinero, sea porque la naturaleza de obligación así lo indica o porque en tratándose de obligaciones de dar, hacer y no hacer, el ejecutante opta por perjuicios compensatorios y por perjuicios moratorios, es decir, opta por perseguir que la obligación se pague con sumas líquidas de dinero, pues allí opera, por regla general, el embargo y el secuestro de bienes del ejecutado. Para hablar en estricto sentido, ¿qué medidas cautelares, por regla general, o comúnmente operan en el proceso ejecutivo? El embargo y el secuestro. Desde la presentación de la demanda, lo que no ocurre con los procesos declarativos, teniendo en cuenta que como allí el derecho no existe o el derecho está en discusión, pues allí existen para ese tipo de procesos restricción de medidas cautelares. Lo que no sucede finalmente con los procesos de ejecución, porque como lo hemos venido diciendo, allí lo que se pretende finalmente es la satisfacción, el pago de una obligación. En este proceso no estamos pretendiendo que se declare si el derecho existe o no existe, porque se parte de la existencia de una obligación que es expresa, clara, exigible, que consta en documento y que hace o constituye plena prueba contra el deudor. Lo que se pretende allí por parte del ejecutante es la satisfacción de la obligación. De tal manera que por eso el legislador en este tipo de procesos permite que desde la presentación de la demanda se utilice estas medidas cautelares de embargo y secuestro. Desde ya, ustedes lo saben, simplemente lo voy a mencionar a manera de ilustración, que el embargo y el secuestro son dos medidas cautelares diferentes, autónomas a la luz de la legislación colombiana, tienen efectos y consecuencias jurídicas totalmente distintas. Por eso a veces se dice que la medida cautelar más importante finalmente es el embargo, porque es la única cautela que tiene el poder jurídico de colocar los bienes fuera del comercio,
Lo que no sucede con el secuestro, porque allí lo que se pretende es el apoderamiento y el aseguramiento de un bien para conservar su integridad a efectos de dar efectividad a una sentencia judicial. De tal forma que cada vez que se habla de embargo y secuestro, no podemos entender que nos estamos refiriendo a la misma medida cautelar. Son dos medidas cautelares, simplemente que para este clase de procesos va acompañada, ambas van acompañadas, finalmente se van acompañadas porque ambas van a perseguir unos efectos y unas consecuencias jurídicas en el proceso de ejecución, no obstante ser dos cautelas totalmente diferentes. Vamos a mirar entonces con el siguiente plan de trabajo allí, que sería, vamos a mirar el objeto jurídico de estas medidas cautelares, objeto material sobre qué recaen las medidas cautelares, los efectos y las consecuencias jurídicas de estas medidas cautelares, quién está legitimado para solicitar estas medidas cautelares, qué requisito debe cumplir el que esté legitimado para pedir medidas cautelares, oportunidad para pedir las medidas cautelares, sustitución de las medidas cautelares, levantamiento de las medidas cautelares y unas reglas generales que se aplican para el proceso ejecutivo cuando hablamos de ese tipo de medidas cautelares. Como objeto jurídico, pues el embargo y el secuestro lo que pretenden es asegurar bienes del ejecutado o paralizar bienes en cabeza del ejecutado para asegurar los resultados de la sentencia que se haya de proferir en este tipo de procesos. Finalmente, lo que se pretende, como me he venido diciéndolo, es que con las medidas cautelares aquí es garantizar la materialización de la sentencia que se profiere allí en este tipo de procesos. De tal forma que allí es paralizar o inmovilizar jurídicamente bienes en cabeza del ejecutado para de esta manera asegurar la eficacia de la sentencia, es decir, asegurar los resultados del proceso. Objeto material, pues recae sobre bienes en general. Puede ser objeto de cautelas tanto bienes inmuebles como bienes muebles, y allí apelo a esa clasificación que señalamos en alguna ocasión en algún otro proceso cuando hablamos de cómo el Código Civil clasifica los bienes en cosas corporales y cosas incorporales para que lo tengan allí presente. Efectos y consecuencias jurídicas. Si habláramos de cada una de estas medidas cautelares aparte, pues los efectos y las consecuencias jurídicas del embargo, estrictamente hablando del embargo, es que coloca los bienes fuera del comercio. Y si hablamos de manera independiente del secuestro, finalmente el objeto jurídico de esta medida cautelar es el apoderamiento, la aprehensión física de bienes para de esta manera asegurar su conservación y su integridad para los fines del proceso. De tal forma que, a propósito de hablando del secuestro, simplemente voy a mencionar las categorías de secuestro que existen. No voy a explicar absolutamente nada de eso porque me imagino que eso es responsabilidad de su profesor de su nivel 3, es un tema de tercer año. Hay secuestro autónomo, secuestro perfeccionador del embargo y secuestro complementario del embargo. Secuestro autónomo es aquel que no está precedido de la orden de embargo. El secuestro perfeccionador del embargo es cuando se secuestran bienes no sujetos a registro, y secuestro complementario del embargo es cuando se secuestran bienes sujetos a registro. De tal manera que acá en el proceso ejecutivo, el embargo y el secuestro, cada cual está produciendo sus efectos y sus consecuencias jurídicas a la luz de la legislación colombiana. Solamente que aquí se permite que se pueda hacer uso de estas dos cautelas al tiempo para, de una parte, colocar los bienes fuera del comercio y por la otra, asegurar la conservación y la integridad de los bienes a través de la figura de la aprehensión y del apoderamiento judicial. Legitimación. ¿Quién está legitimado para pedir esta medida cautelar? Pues tanto el ejecutante como el ejecutado. Y seguramente allí se van a sorprender cuando yo diga que el ejecutado también está legitimado para solicitar la práctica de medidas cautelares. Si bien es cierto, eso no es nuevo, eso está desde el año de 1970, si no me equivoco. Claro, la regla general es que el que hace uso finalmente de solicitar este tipo de cautelas en este proceso, pues es el ejecutante, por regla general, pero ello no quiere decir que también el ejecutado pueda hacerlo. De tal forma que
El ejecutante es el que pide o denuncia el embargo y secuestro de bienes del ejecutado o demandado, pero el ejecutado también podrá hacer uso y presentarle al juez una relación de los bienes de su propiedad y de sus ingresos y le señalará al juez sobre qué bienes él quiere que recaigan las medidas cautelares de embargo y secuestro con el propósito y el fin de evitar el embargo y secuestro de bienes que llegara a ser denuncia por parte del ejecutante. Como todo ocurre en este tipo de procesos, habrá que darle traslado al ejecutante, creo que hay por un término de 2 días, y si el juez considera que los bienes que está denunciando el ejecutado, que son de su propiedad y que son suficientes para el pago del crédito, los intereses y las costas calculadas prudencialmente de acuerdo con una regla que señalaré más adelante, pues sencillamente accederá a la petición del ejecutado. Sin embargo, cuando estemos hablando del proceso ejecutivo para la efectividad de la garantía real, no operaría este mecanismo por parte del ejecutado, porque sencillamente lo que el ejecutante quiere es que el bien que constituye garantía del cumplimiento de una obligación sea el que finalmente se vaya a remate y con su producto se dé cumplimiento o satisfacción plena a la obligación o mejor al crédito que se está persiguiendo allí. Oportunidad. Pues la oportunidad, y ustedes lo vienen, o igualmente me han venido escuchando que la oportunidad se recomienda que sea previa. Si el ejecutante pretende asegurarse que se cumpla y se garantice la decisión judicial o la providencia que ordena seguir adelante con la ejecución. Pero también, cuando decimos previa, ¿qué quiere decir? Que la solicita con la demanda, el juez la puede decretar en el mandamiento de pago y tendrá que consumarse y perfeccionarse antes de que se notifique el mandamiento de pago. Pero también está a su arbitrio hacerla en el curso del proceso, posterior. Y cuando decimos posterior es cuando ya el ejecutado se le ha notificado el mandamiento de pago, con el enorme riesgo que corre el ejecutante de que ya prevenido el ejecutado, advertido el proceso que está en su curso, pues ejerza una serie de conductas o comportamientos dirigidos a eludir la eficacia de la providencia judicial que ordene seguir adelante con la ejecución, con el riesgo por parte del ejecutante de no cumplirse o no poderse cumplir de manera plena la satisfacción de su crédito. Por eso, en la práctica siempre se recomienda para cualquier tipo de procesos que las medidas cautelares se soliciten, se decreten y se practiquen antes de que se le notifique o se le comunique a la contraparte del proceso, porque eso es simplemente advertirlo para que, como lo mencioné, pueda acudir a conductas o comportamientos dirigidos a la ineficacia de la decisión judicial. Requisitos. El ejecutante no tiene que cumplir ningún requisito para que decreten las medidas cautelares, y menos aún cuando se trata de un proceso para la efectividad de la garantía real. No hay que constituir caución. Ningún otro tipo de proceso. De los de ejecución, trátese de una obligación de dar especie inmueble o de género distinto a dinero, de una obligación de hacer, de una obligación de no hacer, de una obligación de sumas líquidas de dinero en general, no tiene que cumplir con un requisito, y el requisito que se pedía o que se exigía antes de la vigencia del Código General del Proceso era la de que el ejecutante debía constituir una caución hasta por un valor del 10% del valor de la ejecución. Eso quedó derogado, ya el ejecutante no tiene que cumplir ese requisito. Sin embargo, el legislador, en el marco del Código General del Proceso, ha diseñado un esquema un tanto a la inversa, en el sentido de que si el ejecutado propone excepciones de mérito o hay un tercero que está afectado con la práctica de medidas cautelares, podrán solicitarle al juez que le ordenen al ejecutante constituir una caución
hasta por el valor del 10% del valor actual de la ejecución, con el propósito de garantizar los posibles perjuicios que se llegaran a causar con ocasión de la práctica del embargo y el secuestro. Allí se establece allí un término, creo que es de 15 días a partir de la notificación del auto que ordena la constitución de esa caución, y so pena de que si no la constituye levantarán el embargo y el secuestro. Esa providencia no es susceptible de recurso de apelación. De todas maneras, el juez, para acceder a la petición que pueda hacer eventualmente el ejecutado, que ha propuesto excepciones de mérito, deberá analizar la calidad de los bienes sobre los cuales ya se practicó el embargo y el secuestro. Pero algo mucho más importante, tendrá que analizar el fumus boni juris de las excepciones de mérito, es decir, la apariencia de buen derecho de las excepciones de mérito. Si se cumplen esos dos requisitos, sencillamente el operador judicial decretará la práctica, le ordenará que la práctica constituya una contracautela o una caución, el ejecutante, con el propósito de que se garanticen eventuales perjuicios que se llegaren a causar con ocasión de la práctica del embargo y el secuestro. De tal manera que digamos de que ese sería como la explicación a tenerse en cuenta allí cuando hablamos de los requisitos para la práctica de medidas cautelares de embargo y secuestro en los procesos de ejecución. Es decir, por parte del ejecutante ya no hay una obligatoriedad por que le haya ordenado así el legislador al operador judicial que ordene que se constituya una caución. No, eventualmente se podrá constituir, repito, por solicitud del ejecutado si propuso excepciones de mérito o la del tercero que esté afectado con la práctica de medidas cautelares. Para lo cual, además, el juez tendrá que analizar esos dos parámetros que le ha fijado allí el legislador en relación con el fumus boni juris de las excepciones de mérito y adicionalmente sobre la calidad de los bienes o la calidad de los bienes sobre los cuales se practicó la medida cautelar del embargo y el secuestro. Sustitución de la medida cautelar en el proceso ejecutivo. Recuerden que estamos hablando de embargo y secuestro. Sustituir es que en lugar de que haya medidas cautelares, haya un sustitutivo de ellas, que es una caución. De tal manera que el que puede hacer uso de ese derecho de sustituir la práctica de medidas cautelares por una caución es el ejecutado. Y tenemos que tener en cuenta dos situaciones allí. Que el ejecutado podrá impedir la práctica de medidas cautelares de embargo y secuestro ya decretadas, o podrá solicitar el levantamiento del embargo y el secuestro ya practicados, para lo cual deberá constituir una caución en un monto equivalente al valor actual del crédito incrementado en un 50%. Incrementado en un 50%. De todas maneras, allí, como hay un sustitutivo de la medida cautelar, y en el segundo evento que ya se practicaron, simplemente se está ordenando el levantamiento por parte del ejecutado, que constituye, repito, una caución en una suma o en una cifra equivalente al monto actual del crédito aumentado o incrementado en un 50%, en ese evento levantarán las medidas cautelares y habrá un desembargo. Ahora bien, si el juez llegara a decretar el desembargo, deberá tener en cuenta allí si hay embargo de remanentes o sobre los bienes que quedan desembargados están siendo perseguidos en otro proceso, razón por la cual esos bienes sobre los cuales se decretó el desembargo porque se levantó porque el ejecutado constituyó una caución, esos bienes quedarán a disposición del proceso en el cual o bien está
embargado el remanente, o bien están persiguiendo bienes en otro proceso que fueron levantados en este proceso ejecutivo, en el cual el ejecutado pidió el levantamiento de las medidas cautelares. De tal manera que cuando hablamos de sustitución de embargo y secuestro en el proceso ejecutivo, quiere decir que no hay medidas cautelares, pero hay un sustitutivo para el pago de la obligación. ¿Y cuál es? Una caución que debe constituir finalmente el ejecutado, y con esa caución es que con la cual finalmente se va a satisfacer el pago del crédito una vez allí finalmente se actualice a través de las liquidaciones correspondientes. Cancelación de las medidas cautelares. Hay varios motivos o varias razones por las cuales se cancelan estas medidas cautelares en el proceso de los poderes de ejecución. Una de ellas ya me alcanzaron a escucharla, cuando se levantan las medidas cautelares por solicitud del ejecutado y constituye una caución. Se levantan las medidas cautelares, es decir, se cancela el embargo y se levanta el secuestro. También se cancelarán y se levantarán cuando, como consecuencia del recurso de reposición que se proponga contra el mandamiento de pago, revocan el mandamiento de pago. Levantarán las medidas cautelares. También levantarán las medidas cautelares cuando la sentencia que resuelve, cuando el demandado propone en el proceso ejecutivo excepciones de mérito, cuando triunfan las excepciones de mérito, pues por obvias razones ganó el ejecutado. Y si ganó el ejecutado, pues tendrán que en esa misma providencia ordenar la cancelación y el levantamiento de medidas cautelares. También se levantará cuando el ejecutante desista del proceso o desista de las medidas cautelares, dependiendo del interés que cada parte, y aquí hablando del ejecutante, tenga en particular en ese proceso en el cual desiste del proceso, o si no desiste del proceso puede desistir de medidas cautelares en cuanto no es lo corriente, porque finalmente en un proceso ejecutivo el único dispositivo que le asegura al ejecutante la efectividad de la providencia que ordena seguir adelante con la ejecución es que estén vigentes unas medidas cautelares, o si se impidió su práctica, o si se levantaron porque ya se han practicado, haya una constitución de una caución por parte del ejecutado en el cuanto monto equivalente al valor actual de la ejecución incrementado en un 50%. Bien, veamos otras reglas. Ahora sí miramos otras reglas que hay que tener en cuenta allí en la práctica de medidas cautelares en el proceso ejecutivo, para que vayan anotando allí si quieren. En el proceso ejecutivo solo podrán embargarse y secuestrarse bienes del difunto, del causante, cuando no se haya liquidado aún esos bienes en el proceso de sucesión. Es decir, no pueden ser objeto de embargo y secuestro los bienes de los herederos, sino los bienes del causante y los bienes del difunto, siempre y cuando no se haya liquidado la sucesión. El juez, en el momento de decretar el embargo y secuestro, podrá limitarlo a lo estrictamente necesario, para lo cual el legislador ya estableció un patrón, un parámetro como regla general, que es la siguiente, pues el siguiente parámetro: que el valor de los bienes objeto de embargo y secuestro no podrá exceder 2 veces el valor del crédito, los intereses más las costas prudencialmente calculadas. Entonces, hipotéticamente pensemos que hay un valor de 120 millones de pesos que comprende el valor del crédito, comprende los intereses y un valor allí por las costas prudencialmente calculadas. Lo que quiere decir que el valor de los bienes cautelados que se embarguen en secuestro no pueden superar 2 veces esa cifra. Y no pueden superar esas 2 veces esa cifra, quiere decir que de los bienes cautelados, su valor solamente podrá
tener un valor aproximado de 240 millones de pesos, de acuerdo con ese ejemplo hipotético que estoy allí planteando para darme a entender. Otra regla. Cuando se trate en un proceso ejecutivo y se embargue y secuestre un solo bien del ejecutado, o estemos hablando del proceso ejecutivo para la efectividad de la garantía real, pues no se aplica ese patrón o esa regla o esos parámetros generales. ¿Cuál es ese patrón o regla general? Que el valor de los bienes no puede superar 2 veces el valor del crédito más los intereses más las costas prudencialmente calculadas. Lo que quiere decir que cuando estamos hablando de un bien, de un solo bien cautelado, o estamos hablando del proceso ejecutivo para la efectividad de la garantía real, no se aplica esa regla. El juez, en el momento de practicar el secuestro, la regla anterior es el juez en el momento de decretarlo, aquí estoy hablando en el momento de practicarlo. El juez en el momento de practicar el embargo y el secuestro de bienes del ejecutado deberá limitarlo, oficiosamente deberá limitarlo atendiendo y observando y respetando esa regla general. No se pierdan de vista esta regla general, que el valor de los bienes no puede superar 2 veces el valor del crédito más los intereses más las costas prudencialmente calculadas. Y entonces, el juez en el momento de practicar el embargo y el secuestro de bienes del ejecutado deberá de oficio limitarlo atendiendo o observando o cumpliendo esa regla general. Si en el momento de su práctica observare que los bienes denunciados por el ejecutado exceden ostensiblemente ese límite que establece el legislador, o su valor aparece en facturas de venta, aparece en libros de contabilidad, el valor aparece en certificados de catastro, el valor aparece en declaraciones de renta o en pago de impuesto predial o cualquier otro documento oficial que se le exhiban en ese momento, el juez, atendiendo y con base en esas pruebas, deberá limitar el embargo y el secuestro de bienes a lo estrictamente ordenado y respetando los límites señalados en la regla general. Cuando el ejecutante sea una entidad de derecho público, cuando el ejecutante sea una entidad financiera o cualquier otra entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, no están obligados a constituir caución, no obstante que el ejecutado que formuló excepciones de mérito lo pida, porque sencillamente el legislador consideró que una entidad financiera o una entidad de derecho público o cualquier otra entidad, digamos, vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, pues tiene músculo financiero. Entonces, de tal manera que, ¿para qué obligarlos a constituir caución si son los ejecutantes? A pesar o no obstante que el ejecutado se haya presentado sesiones de mérito, le pide al juez que le ordene al ejecutante constituir una caución hasta por un monto equivalente al 10% del valor actual de la ejecución. En ese evento, repito, no se aplica esa regla cuando se trate de una entidad de derecho público, una entidad financiera o cualquier otra entidad vigilada por la Superintendencia Financiera que actúen como ejecutantes. Reducción de embargo y secuestro. En cualquier estado del proceso, cuando ya lo habíamos advertido cuando hablé de la organización del proceso ejecutivo, lo mencioné, en tratándose de embargo y secuestro de bienes, una vez se encuentren consumados esas
tipo de persecución de derechos en seguridad social, y eso fue precisamente lo que me llamó la atención al momento de que... ¿Ya se desconectó el estudiante que está hablando allá? Bien, decía entonces lo siguiente, para hablar de la figura de la reducción de embargos, que en cualquier estado del proceso, una vez se hayan consumado las medidas cautelares de embargo y secuestro de bienes, y antes de que se fije fecha y hora para el remate, el juez de oficio o por solicitud de parte y con base en facturas de venta, con base en libros de contabilidad, con base en certificados de catastro, con base en pago de impuestos, predial, por ejemplo, o inclusive impuestos al patrimonio, o en cualquier otro documento oficial, considere que el embargo y el secuestro excede ostensiblemente los límites señalados por esa regla general que ya la he repetido en varias oportunidades, requerirá al ejecutante para que en el término de 5 días conteste sobre cuáles cautelas prescinde o, si no quiere prescindir de cautelas, haga las explicaciones a que haya lugar. Vencido ese traslado, el juez tomará una decisión. Y si considera el juez que solamente algún bien o alguno de los bienes es suficiente, o un bien o varios bienes, su valor excede 2 veces el valor del crédito, incluyendo los intereses, incluyendo las costas prudencialmente tasadas o calculadas, pues sencillamente ordenará o decretará el levantamiento de las medidas cautelares de los demás bienes. Y deberá tener presente, de todas maneras, que si existe embargo de remanentes, esos bienes que se desembargaron, los cuales se canceló el embargo y se levantó el secuestro, quedarán a disposición del proceso en el cual se decretó el embargo de remanentes. La reducción de embargo no operará cuando estemos hablando de un proceso ejecutivo para la efectividad de la garantía real. Yo alcancé a colocar un ejemplo cuando hablé allí. Hipotéticamente piensen ustedes que hay un crédito de 100 millones de pesos y se garantiza, se constituye una garantía hipotecaria como seguridad de ese crédito sobre un bien que vale 100.000 millones de pesos. Y lo digo exageradamente allí para que me entiendan, pues no opera la reducción de embargos, porque sencillamente este proceso es para la efectividad de la garantía real. Cuando se vaya a remate y obtengan el producto, pues le pagarán los 100 millones de pesos al ejecutante y le devolverán los 99.900 millones de pesos al ejecutado. Así de sencillo. Entonces no opera allí esa regla. Cuando se trate de embargo y secuestro de bienes sujetos a registro, para que decrete la medida cautelar, el ejecutante debe aportar el certificado expedido por el registrador de que el ejecutado es el titular del derecho real de dominio sobre ese bien que se va a cautelar. Y procederán con la inscripción del embargo en la oficina de instrumentos públicos correspondiente. De todas maneras, habrá que practicar el secuestro, y el requisito sine qua non para poder practicar el secuestro sobre ese bien sujeto a registro es que el embargo se encuentre inscrito. Y de todas maneras, el secuestro tendrá que complementar el embargo para efectos de que no se podrá fijar fecha y hora para remate hasta tanto el bien esté embargado,
secuestrado y adicionalmente esté avaluado, de tal manera que, si bien es cierto, con el embargo ya, digamos, se gana bastante en el sentido que se puede asegurar la sentencia, pues no se puede ir a remate un bien que aún no esté secuestrado. Tendrá, repito, que embargarse, es decir, que esté inscrito el embargo, como estamos hablando de un bien sujeto a registro, que esté inscrito el embargo en la oficina de instrumentos correspondiente, se practicará el secuestro complementario del embargo y ahora sí se evaluará y podrán fijar finalmente fecha y hora para la diligencia de remate, Es importante allí tener en cuenta lo que mencionamos también cuando el secuestro no se puede practicar en razón del tercer poseedor que se opone y triunfa en la diligencia de secuestro, o que, a pesar o no obstante que se practicó el secuestro, se adelanta el trámite de oposición al secuestro y obtiene el tercer poseedor el levantamiento de la medida cautelar del secuestro. Es decir, que el bien puede estar embargado, y más cuando estamos hablando de bienes sujetos a registro. Y puede estar embargado, pero no puede estar secuestrado, o bien porque no se practicó en razón de la oposición que se formuló el día de la diligencia de secuestro y triunfa un tercer poseedor, o bien porque se practicó de todas maneras, pero se tramita o se adelanta todo el trámite de oposición y el tercer poseedor triunfa y ordena de todas maneras el levantamiento del secuestro. Lo dije en su momento, el ejecutante podrá, en unos términos allí que señala la norma del 596, podrá solicitar, o mejor, podrá insistir, o mejor, ejerce el derecho de insistir en perseguir los derechos que el ejecutado aún tiene sobre esos bienes cuyo secuestro no se practicó o cuyo secuestro se levantó. Si hace uso de ese derecho, el proceso ejecutivo sigue su curso, valorarán esos derechos, se irán a remate, y este es uno de los pocos ejemplos en los cuales unos bienes que no están secuestrados se pueden rematar. Habrá que tener en cuenta allí lo previsto en el artículo 596 sobre oposición al secuestro, que se articula ese artículo con el artículo 309 del Código General del Proceso. El certificado del registrador no se exigirá cuando lo que sea objeto de embargo y secuestro se refiere a la explotación económica que tiene el ejecutado en terrenos baldíos. Entonces no pueden, por obvias razones, exigir al ejecutante de que aporte un certificado. En esos casos no se exigirá certificado del registrador, repito, cuando lo que se esté cautelando sea el embargo y secuestro de la explotación económica que tenga el ejecutado en bienes o en terrenos baldíos. Tampoco se exigirá certificado del registrador cuando lo que sea objeto de embargo y secuestro es la posesión material sobre bienes inmuebles y sobre bienes muebles. No se exigirá tampoco certificado de ninguna naturaleza. Y por último, podríamos nosotros allí recordar, tener presente en este tema de medidas cautelares lo que hablamos y sobre lo que particularizamos cuando hablamos del proceso ejecutivo para la efectividad de la garantía real, y en ese tema tan importante que hablamos al finalizar, que es la concurrencia de embargos, y tener en cuenta allí finalmente qué embargo es el que prevalece, teniendo en cuenta si los bienes cautelados están siendo perseguidos paralelamente en procesos ejecutivos en los cuales se adelanta para la efectividad de la garantía real, o en procesos ejecutivos que se adelantan sin garantía real. Eso que acabamos de hablar lo encuentran en el artículo 599, artículos 600, 601 y 602 del Código General del Proceso. Bien,